Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están ahí? Bueno, ¿qué tal? Hoy sí me estoy muriendo de sueño, así que vamos a una clase rápida y nos vamos a dormir de nuevo, ¿ok? Em, ¿A quién? Creo que Santiago tenía que hablarnos ahora de su lectura, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, quería hablar el jueves, pero ahora se Santiago, ¿qué? Ahí está. Santiago, te tocaba hablar a ti, ¿no? Sí, iba a ser moderador de la discusión acerca de la lectura sobre el libro. Ya, bacán. A ver, una brevísima introducción. Este tema de la LIBOR, eh, ya lo hablamos un poco en la parte introductoria, pero el benchmark histórico por excelencia de tasas en los mercados internacionales ha sido la LIBOR, pero sucedieron una serie de cosas en los últimos años que le empezaron a restar credibilidad y transparencia. Y entonces desde hace un tiempo viene habiendo una iniciativa para migrar de ese benchmark a otro benchmark que tenga algunas ventajas y que, bueno, ya Santiago nos las cuentas tú, pero sí es un tema bien relevante. Es un tema bien relevante porque no es un indicador, o sea, de hecho es probablemente la tasa más famosa del mundo, el indicador más relevante, aquel al que hay más tamaño de transacciones de todo tipo atadas, qué sé yo. O sea, y bueno, por eso hay mala suerte a Santiago le tocó una lectura que era medio largona, pero es larga porque hay mucho contenido alrededor de estos eventos que están habiendo sobre la Libor. Entonces, a ver, danos un poco de background, Santiago. Ah, ya, perfecto. Más o menos, quería dividir un poco la discusión acerca de la lectura en empezar hablando del problema con la Libor, o sea, qué pasó, cuál fue el escándalo entre el banco Barclays y los gobiernos acerca de la manipulación de la Libor. ¿Qué alternativas se planeaban como sustitutos de la LIBOR? O sea, ¿cuál es el problema y cuáles son los beneficios de estas alternativas? El principal problema era que tú tenías LIBOR a 3, 6 meses, 9 meses. En cambio, la mayoría de alternativas, como eran, por ejemplo, el SONIA u otras tasas de interés, eran tasas de interés overnight. Entonces ahí había un problema. Ah, bueno, y aparte eran bien volátiles. Entonces el máximo que alcanzaban era muy diferente al promedio. Entonces, era bien difícil compararlas, o sea, hacer la transición de la LIBOR a esas tasas. También quería hablar de a qué productos financieros iba a afectar más la LIBOR. O sea, por ejemplo, eh, acá hay una tabla interesante de qué tipo de activos usaban más la LIBOR como tasa de referencia. Tienes también, acá ahorita busco el gráfico. Ah, por ejemplo, no sé, pues para las hipotecas, ¿cuál era la cantidad de hipotecas que estaban como que linkeadas con la LIBOR como tasa de referencia? Y, por ejemplo, los préstamos corporativos tienen un mayor porcentaje del total, ¿no? O sea, es mucho más difícil o sea, estructurar nuevos préstamos corporativos con nuevas tasas. ¿De qué forma, cuál era
también es importante hablar cuál era la estrategia de los bancos para pasar de, o sea, cuántos bancos también han adoptado una estrategia para pasar a usar otras tasas como tasas de referencia. Y también, o sea, por último, hablar también de cómo afecta el risk management en los, en las entidades financieras, ¿no? Entonces, empezamos con el problema. O sea, el problema de Libor fue la manipulación. Hubo un escándalo de sobornos entre los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Hong Kong, del Reino Unido, en el cual como que confabulaban, por así decirlo, con el banco Barclays ah, para que se manipule esa tasa de referencia. Esa tasa es básicamente el préstamo interbancario entre los principales bancos del mundo. Bueno, hubo un escándalo, se perdió credibilidad en esa tasa de referencia y se Ahí, han planteado. espérame un segundito, déjame hacer un paréntesis ahí, porque esa parte es importante. Sí, efectivamente hubo un tema de manipulación. Eh, yo voy a ir lanzando como preguntas mientras vaya hablando Santiago y si alguien quiere responder ahí levanta la manito para ir complementando lo que dice Santiago. Pero, a ver, por ejemplo, en principio, ¿alguien sabe cómo es que funcionaba esta manipulación y por qué era factible de hacer? A ver, Sergio. Eh, o sea, se seteaba entre los bancos de Londres y creo que tenían como objetivo beneficiar a los traders en los días de settlement de sus opciones, ¿verdad? O, Sí, y lo hacían por correo. O sea, los traders agarraban y pedían a los que veían lo de las tasas, pero necesito tasas bajas, necesito tasas altas, que haz que suceda, ¿no? sí, de acuerdo. Había muchísima participación de traders buscando manipularlas para que generen algún beneficio en algún tipo de posición que tuvieran relacionada a la LIBOR en una determinada fecha, ¿no? Roy, tú. También cada banco podía reportar, o sea, reportaba una tasa menor a la que se podía prestar para mostrarse como que más solvente y ahí esa no era la tasa real a la que en realidad se prestaba, porque no tenía que demostrarlo. Sí, de acuerdo. Ahí hay un punto importante, ¿no? Que tiene que ver con por qué existe primeramente la, la tasa LIBOR. ¿Por qué existe y qué se supone que debería reflejar? Y entonces ahí la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué existe y qué refleja? Déjenme poner acá la pantalla. Eh, a ver, primeramente, la LIBOR se toma principalmente como una tasa, o sea, le llaman una tasa benchmark porque es una tasa de referencia para ser usada como base para diferentes transacciones financieras, ¿no? Lo más típico es un préstamo que esté indexado a esa tasa, ¿no? Y típicamente los préstamos de largo plazo están indexados a esta tasa. Ahora, ¿alguien tiene idea de por qué típicamente los bancos cuando hacen préstamos de largo plazo los hacen en tasa LIBOR, o sea, los préstamos como LIBOR más un spread, en vez de prestarlo a, no sé, una tasa fija? O sea, ¿por qué lo hacen a LIBOR más 300 en vez de hacerlo a lo que fuera, 4%, 4,5%? Sebastián. Pues puede ser porque toman la LIBOR como su costo de fondeo, porque, o sea, como la LIBOR es más o menos a lo que se prestarían entre bancos, podrían tomar esa LIBOR como su costo de fondeo y el más algo como el spread que van a recibir. De alguna manera sí lo toman como una aproximación, pero
fondeo de los bancos no es entre, o sea, el principal fondeo de los bancos no es con bancos, ¿no? O sea, no es con otro banco que te da la plata overnight, ¿no? Tú tienes una estructura de balance un poco más compleja que eso. O probablemente pueda ser para con un swap tener ganancia, o sea, después fijar una tasa y que la diferencia entre lo que lo fijas y la variación del Euribor puede ser tu ganancia o posible pérdida también. Mm, digamos que en algunas ocasiones puedes tener incentivos digamos, hacer una transacción bajo ciertas condiciones con la intención de inmediatamente después hacer una siguiente transacción, ¿no? Como un swap Claro. y generar algunas ganancias. Sí sucede, pero O para cubrir no, tu riesgo de mercado, pues. sí, pero O sea, igual no, ese mercado tan grande, o sea, esto es tan extendido, no es necesariamente el caso de que todo el mundo lo que quiere es dar flotante para poder hacer swap, ¿no? Para claro. empezar, no todo el mundo tiene todos los bancos tienen una posición de swaps importante, ¿no? Y a Pierre. Puede querer reducir su riesgo de tasa de interés y además puede tener una expectativa de que suban las tasas. Sí tiene que ver con el riesgo de tasas de interés, pero eso es más un tema de descalce en el balance. A ver, un banco típicamente, tienes el balance de un banco. ¿Qué cosa tiene un banco en el activo? Puede por su estrategia de gap también podría ser. A ver, ¿qué cosas tiene en el activo un banco? Eh, Préstamos, Préstamos y qué otra cosa más puede tener. acciones. Acciones, inversiones, ¿no? En general. Ujú. Y en el pasivo, Depósitos. depósitos, ¿no? Digamos que las dos grandes cuentas de los bancos son préstamos del lado del activo y depósitos del lado del pasivo. Ahora, típicamente, ¿cómo son los depósitos en términos de plazos? Depende, güey. Depende de la estrategia del banco. Sí, depende de la estrategia, pero típicamente son más cortos, ¿no? Corto plazo. Digamos, ¿alguna vez han visto a BCP haciendo una campaña, te pago tanto por ciento por tu depósito a 10 años o a 5? No, corto, ¿No? corto. O sea, a lo más te ofrece a 2, o sea, tratan de que llegues a 2 y hacen el esfuerzo de la campaña de 2, pero la realidad es que la gente, si tiene algo, la liquidez para ahorrar, lo mete a un año y si no, lo mete o 1080 días raro también, ¿no? Pero lo mete un año, a 6 meses y eso es el lado de personas, ¿no? Porque las corporaciones que tienen liquidez realmente lo manejan a mucho más corto plazo, ¿no? 30, 60 días si es que no es overnight, ¿no? Entonces, esto típicamente es corto plazo. Pero en el lado de los préstamos, más bien es mediano plazo o largo plazo, ¿no? Sí hay también, obviamente, financiamiento de capital de trabajo, cosas de corto, pero típicamente los préstamos van a plazos más largos. Entonces, estructuralmente, los bancos tienen un desbalance de activos y pasivos, ¿no? O sea, hay un gap por naturaleza. Eso es la naturaleza de la banca y eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Entonces, de arranque ya hay un desbalance ahí. Sin embargo, ¿cómo haces para minimizar el riesgo de tasas que tienes en ese balance, ¿no? Porque típicamente el banco lo que va a tener, por ponerlo fácil, ¿no? Si el banco solo tuviera dos transacciones, ¿no? Un depósito y un préstamo,
¿no? Recibe un depósito de 100, hace un préstamo de 100, ¿no? Pero el depósito lo recibe a, no sé, 3 meses, ¿no? Y el préstamo lo hace a un año. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a buscar hacer el banco? El depósito lo va a buscar hacer, no sé, lo toma a 3%, ¿no? Y vence acá. Y el préstamo lo da a, digamos, 4%, ¿no? Y vence acá. Bacán, ganó 1%. Pero ¿qué es lo que pasa? El depósito vence en esta fecha. Entonces, en esta fecha lo va a renovar por 3 meses más. Pero la pregunta es, ¿cómo están las tasas acá? Si las tasas siguen a 3% acá, bacán, y de ahí lo vuelve a renovar acá, y lo vuelve a renovar acá otra vez a 3%, entonces finalmente tuvo por estos fondos 1% de margen, ¿no? El problema es si es que esta vaina se borra todo, ¿no? Qué mal. El problema es que lo que eventualmente puede pasar es que la tasa para este periodo sea 3%, ¿no? Acá está pagando, este es el depósito, este es el préstamo, acá está pagando 4, y de pronto llega el siguiente y las tasas de mercado subieron y tiene que pagarle acá 3,5, y de pronto acá subieron y le tiene que pagar 4,5, y de pronto acá subieron y le tiene que pagar 6, ¿no? Entonces finalmente su tasa promedio, no sé qué sale acá, pero imagínense que sea 4,5, ¿no? Entonces tiene el depósito a tasa promedio de 4,5, el préstamo a 4, y entonces tiene una pérdida de 0,5, ¿no? Entonces, este es el descalce estructural del banco que genera ese tipo de riesgo de tasa. Entonces, lo que va a hacer típicamente el banco cuando tiene préstamos largos es decir, ok, no te lo voy a dar a 4%, ¿no? Te lo voy a dar a LIBOR más, no sé, 2%. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es en cada trimestre, vamos a decir acá cuánto va a pagar, LIBOR más 2%. Acá LIBOR más 2%. Acá LIBOR más 2%. ¿No? Entonces, digamos que acá la LIBOR fue 1%, entonces acá está pagando 3. Digamos que acá la LIBOR fue, subieron las tasas, ¿no? En el siguiente periodo, entonces digamos que la LIBOR refleja, ¿no? Busca, y ahí está el punto, ¿no? Justamente la LIBOR o aquella tasa que estés usando, lo que tiene que buscar es reflejar las condiciones de mercado para los financiamientos de corto plazo, ¿no? Entonces, si esta tasa de depósitos subió en 3,5 porque el mercado está pagando 3,5, los bancos pagan por ahí, y si yo me quiero quedar con mi depósito, tengo que subir, entonces la LIBOR me debería buscar reflejar, al menos muy cercanamente, esa subida, ¿no? Entonces, digamos que en este caso la LIBOR habría subido a, no sé, 1,5. Entonces acá la tasa de este periodo es 3,5. Y en el siguiente periodo, acá vemos que esta tasa subió a 4,5, entonces esperaríamos que la LIBOR también haya tenido una subida alrededor de un punto. Entonces, si subió un punto, ahora está en 2,5, por lo tanto, acá la tasa es 4,5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que va a generar eso es que esta tasa del préstamo esté más ajustada a las tasas en las que se repricea. El repricing quiere decir cómo vas cambiando las tasas de algún tipo de activo pasivo en la medida en que van venciendo y lo vas volviendo a hacer, ¿no? Entonces, va a reflejar cómo van cambiando las tasas de los depósitos. Entonces, probablemente no va a acabar siendo una tasa de 4, sino va a acabar siendo una tasa de 5,5, ¿no? Con lo cual, finalmente hay un margen de 1% en esta transacción específica, ¿no? Asumiendo que hay una sola transacción y que todo el balance es así de simple. Entonces, bueno, el tema es que la LIBOR debería buscar reflejar eso, y como se construyó, o sea, la metodología bajo la que se construyó fue una metodología en la cual se escogieron un grupo de 16 bancos, me parece, bancos globales representativos, grandes, y entonces lo que se les pedía a los bancos, ¿no? Había una entidad, que era ICE LIBOR, me parece, que lo que hacía es todos los días le pedía a los bancos que manden cuál
para diferentes plazos y diferentes monedas, cuál era la tasa a la que podían ellos financiarse en el mercado interbancario para ese plazo y en esa moneda, ¿no? Entonces, esa tasa debía reflejar justamente el costo de financiamiento de entidades financieras grandes de primera categoría para diferentes plazos y para diferentes monedas, ¿no? Entonces, en teoría, bueno, en mercados globales abiertos, esas tasas deberían ser bastante similares en condiciones normales, ¿no? Y deberían reflejar, digamos, efectivamente las transacciones que están haciéndose entre esos bancos. El tema es que ahí quedaba la metodología, ¿no? Era tan lógica, era lógica, pero tan sencilla como eso. Y entonces, claro, los bancos no tenían, primero no había o sea, no había un control de la entidad que pedía las LIBOR para saber exactamente cómo las tomaron. Y internamente tampoco había un orden en el procedimiento para mandar esto. Y finalmente acababan ciertas áreas dentro del mundo de markets de los bancos que lanzaban estas tasas. Y el tema es que no necesariamente tú vas a tener todos los días una operación de financiamiento en un banco, ¿no? A un mes, otra a 2 meses, a 3 meses, a 4, 5, 6, 7. Menos vas a tener varias transacciones que reflejen eso, ¿no? Y en todas las monedas. Entonces, de alguna manera, construías esa curva medio al feeling, según las transacciones que habían tenido, en el mejor de los casos, según las transacciones que habías tenido en ciertos plazos, pero a lo que distorsionó eso, o a lo que generó eso, fue a que empezaran a llegar tasas que no reflejaban ni siquiera una cercanía de lo que realmente estaban financiándose esos bancos, sino que eran tasas que estaban manipuladas. ¿Y manipuladas por quién? Y ahí hubieron, en teoría, 2 etapas en este escándalo, en este proceso, ¿no? Una buena parte era manipulada por traders, ¿no? ¿Y qué traders? Traders que estaban, que usaban la LIBOR. Sí, creo que empezó por ser más hacia inicios del 2000, ¿no? Sí, 2004, por ahí, como dice Santiago. Era traders que tenían algún tipo de posición que se beneficiaba si la LIBOR subía o bajaba, ¿no? Entonces, imagínense para ponerlo fácil, ¿no? Un swap de tasas, ¿no? Y se acuerdan el swap de tasas, imagínense que el banco A tiene un swap con la corporación B, ¿no? Y en este swap, el banco paga LIBOR cada 3 meses. ¿No? LIBOR, ¿no? Y la corporación paga, no sé, 2%. 2%. ¿Qué swap es este? Este es un swap de tasa flotante a tasa fija, ¿no? O sea, esta empresa, esta corporación, lo que hizo fue fijar su tasa en 2%. ¿Por qué? Porque seguramente lo que tenía del otro lado era un préstamo donde estaba pagando LIBOR más un spread y quería cerrar ese riesgo de LIBOR. Ya, hasta acá va acá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en cada fecha específica? ¿No? Digamos acá. Digamos que este es el tercer pedido. ¿Qué es digamos, la forma en que opera este swap? Es se observa cuál es la LIBOR del tercer periodo, ¿no? Que es igual a X, ¿no? Y se tiene la tasa fija, que es igual a 2%, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El banco va a pagar X%, ¿no? La empresa paga 2%, ¿no? Y el neto para el banco es 2% que recibe menos X% que paga. Ahora, si
si partimos del supuesto que simplificamos para decir que el mercado está siempre, las posiciones están cerradas y el banco, ¿se acuerdan? Que toma una posición con una empresa, se da la vuelta y la cierra. En teoría el banco no le interesa dónde esté la LIBOR, ¿no? Porque lo que paga acá lo recibe por otra transacción. Pero la realidad es que no siempre es así, ¿no? O sea, los bancos toman posiciones y dejan riesgos abiertos. Entonces, si en este caso el banco tuviera el riesgo abierto, o sea, solamente tiene esta transacción con la empresa, entonces esto de acá sí les es relevante. O sea, sí les es relevante cuál es el X, porque si el X es más grande, va a recibir menos plata. Si el X es más chico, va a recibir más plata, ¿no? Entonces, de ahí parte el incentivo de buscar manipular este X, ¿no? Entonces, de repente, el trader que maneja el libro donde está esta transacción, ese día, no sé, esto es el 23 de marzo, ese día tempranito iba donde el tipo que mandaba las libros le decía, oye, puedes ver de ajustar un poquito más abajo tu libro que estás mandando, no sé, 243.5. Trata de mandarlo en el 243.1, ¿no? Porque no son cambios materiales, ¿no? Son cambios menores. Y entonces lo manipular de esa forma. Y cuando esto ya se empieza a expandir y empieza a degenerar más, ya no solamente era ese trader que iba con la persona de su banco que mandaba esto, sino era ese trader que llamaba al trader del banco B, C, D, y entre todos les pedían a sus áreas que mandaban esta tasa que la mandaran más baja, ¿no? Porque que lo haga uno, finalmente no tiene, este es el promedio de varias, no tiene mucho peso, y es más, si ese uno lo manda muy sesgada, en la metodología lo que hacía era tomaba las dos más altas y las dos más bajas y las sacaba para hacer el promedio solo con las tasas que resultaban, ¿no? Entonces, esto para que funcionara tenía que ser una cosa más expandida. Y ahora la pregunta también es que me bajen la LIBOR de 2,43.5 a 2,43.2%, ¿qué tanta cosa, no? El tema es que, claro, si lo vemos como una sola transacción, por más de que sea 50, 100, 200, 300 millones, no es tan material, pero si de pronto estás hablando de una posición enorme en un portafolio que tienes un montón de otras transacciones reales y especulativas, esos puntitos sí te pueden hacer un montón de diferencia en la plata que ganas o en la plata que pierdas, ¿no? Y si además lo empiezas a hacer recurrentemente, entonces sí hay un efecto material en el P&L que genera el trade. Esa fue una etapa, y otra etapa fue donde ya la manipulaban para, ya no tanto digamos, por este efecto en el nivel en sí mismo, sino por lo que reflejaba la LIBOR. Entonces, en la época de crisis financiera, ¿no? Un poco antes, los bancos empezaban a deteriorar sus números, y ese deterioro se refleja, obviamente, en su capacidad de tomar financiamiento y los niveles a los que puede tomar financiamiento. Entonces, las transacciones interbancarias empezaban a hacerse a tasas más altas. Entonces, que un banco lanzara su tabla con las tasas a las que se financiaba, con las tasas que van a ser usadas para construir la LIBOR, muy altas, era una señal pública abierta de que estaba teniendo problemas, ¿no? Entonces, ahí también hubo una situación en la cual se empezó a manipular la LIBOR hacia abajo, pero con otro fin, ¿no? Con el fin de que no reflejara la verdadera salud del banco. Y ahí ya no había coordinaciones entre bancos. No, en esa ya no había coordinaciones entre bancos, pero en esas sí todos iban en la misma dirección de alguna manera, ¿no? O sea, porque digamos, había una situación de estrés bancario más generalizada, entonces el incentivo era para todos, ¿no? No todos lo hacían,
pero aquellos que lo hacían en la misma dirección y finalmente pues lograban afectar la tasa. Bueno, entonces les quería dar ese background porque era importante dar un pasito más para atrás. Sorry, Santiago, a ver, ¿sigues? ¿Estás ahí? Porque no se te escucha. Sí, sí, profe, solo que me vine a servir un mixto, así que Dale, ya. no había tomado desayuno. Pero ahí había apuntado bastantes cosas sobre qué podemos debatir. Otra era, había una encuesta también que te decía más o menos qué tan preparado estaba tu banco para afrontar con un programa el cambio de tasa de referencia. Y nada, creo que lo más importante, más que el escándalo y cómo, qué nuevas tasas van a entrar como tasa de referencia es todo el cambio en los productos financieros, porque al final va a ser imposible seguir con nuevas tasas porque es bien difícil replicar una LIBOR. Entonces creo que más que el hecho de a qué tasa varías es cuál es tu cambio en los productos financieros que ofreces. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea o... Pero, sorry, un pasito antes de eso. ¿Hacia dónde están migrando? O sea, qué tipo de tasas, a qué tipo de tasas es que se va a migrar y qué diferencia tiene con la LIBOR? ¿Por qué son mejores que la LIBOR? ¿Por qué son más creíbles que la LIBOR? O sea, eh, como lo hablé al inicio, son tasas overnight, o sea, tasas a muy, muy corto plazo. Entonces, no sé si sean mejores o peores que la LIBOR. De todas maneras, acá tengo, o sea, las principales son, no sé, pues en Inglaterra, el SONIA, este, tienes el SOFR, que es este, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero es en Estados Unidos. Tienes el Saron en Suiza, tienes el Tonar en Japón. Entonces, la mayoría son tasas overnight. Entonces, y son tasas con bastante volatilidad. Así que lo que te hablan en la lectura era que tú no podías variar, por ejemplo, o sea, si tu tasa Sonia es 1% y tu tasa libre es 1.3, no podrías poner en tu préstamo Sonia más un spread de 30 puntos básicos porque esa tasa es muy volátil y en verdad no refleja, es bien difícil hacer una transición porque la tasa libre era mucho más estable que la tasa a corto plazo. De acuerdo, a ver, espérate un ratito ahí. Antes de movernos a esa parte de la transición. Entonces, sí, efectivamente, para cada moneda van a tomar diferentes referencias y las referencias están principalmente relacionadas a el financiamiento overnight que tienen los bancos. Entonces, ya no van a haber una simple encuesta sobre diferentes tasas, sino un financiamiento overnight. Y no sé si alguien me dice cómo se construye de dónde sale esa tasa overnight, al menos en los principales índices, en el SOFR, ¿no? En la SOFR, que es la de dólares, la principal. ¿De dónde proviene esa tasa? Jean-Pierre. Profe, me parece que esas vienen de las mismas transacciones y ya no de encuestas. Correcto. ¿Y de qué transacciones? ¿Te acuerdas de qué transacciones? Bueno, de las Interbank y Orden, ¿no? De las que se ven y no de las que dicen los bancos. Sí, pero a ver, esa es una gran diferencia, ¿no? Una es Viviana, tú. Ah, no, Viviana salió, perdón. Bancos y sociedades de crédito a ver, dos cosas ahí, de los repos, efectivamente, ¿no? Entonces, uno pasa a ser de una tasa de encuesta a una tasa que tiene una base transaccional realmente, ¿no? O sea, la LIBOR, en teoría, estaba atada a las transacciones interbancarias a diferentes plazos entre la banca. Sin embargo, esa no era la forma en que realmente las componían, ¿no? Entonces no estaba relacionada a las transacciones.
Mientras que las nuevas tasas, las SOFR, por ejemplo, realmente sí van a tener transacciones detrás, medibles, ¿no? Y transacciones que son transacciones que van a venir del mercado interbancario, como dice Andrés, y del mercado de repos overnight, ¿no? Que básicamente es un mercado en el cual los bancos se financian teniendo como colateral bonos del tesoro, ¿no? En otras palabras, es un financiamiento casi sin riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que busca reflejar en principio estas tasas benchmark, ¿no? Como son los financiamientos de plazos muy cortos, y de bajo, o de muy bajo riesgo, ¿no? Entonces, ese sí es un mercado muy líquido, con mucha actividad, muy volátil, como dice Santiago, pero que finalmente sí refleja, ¿no? Sí refleja realmente lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Hay una base real de transacciones detrás de eso, de la construcción de ese número. Entonces, es una tasa en principio bastante más transparente. Sin embargo, tiene algunos problemas, ¿no, Santiago? O sea, en la conversión. O sea, aparte de la volatilidad, es que la mayoría de tus productos bancarios, por ejemplo, un préstamo corporativo puede estar a 10 años, a 5 años. Entonces, la conversión de una tasa overnight a una tasa del periodo al que vas a realizar el préstamo de un forward, no sé, un swap, es bien difícil, porque imagínate que un día está a 0,90% y después está a 3%, entonces va a variar bastante toda tu estructura. Pero sí, refleja, es mucho más sincera que la LIBOR. Entonces, Sí, por eso... ahora, eso que dice Santiago tiene que ver con la conversión, pues, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay trillones de transacciones en monto que hoy están indexadas a la LIBOR, ¿no? Entonces hay préstamos corporativos, préstamos a personas, hipotecarios, qué sé yo, serie de transacciones. Aquellas que se acaban, que vencen, no sé, pues en los próximos meses, en el próximo año, bueno, que venzan y listo. Pero aquellas que tienen todavía un plazo remanente largo, van a tener que ser convertidas, ¿no? Y convertirlas genera este tipo de problemas, ¿no? Claro. ¿Algo más que mencionar? ¿No? Bueno, creo que ese es el principal problema con las alternativas. También ya hemos visto qué alternativas hay. El problema con Jean-Pierre ahí está levantando la manita. Jean-Pierre. Profe, creo que un problema de la software era que para tenors mayores usaban composición de la misma overnight, o sea, lo cual podría no dar una verdadera imagen de lo que es diferentes maturities. Repíteme que me perdí, sorry, Jean-Pierre. Que la software calcula como un composite para los mayores tenors. No verdaderamente evalúa transacciones de, no sé, 30 Sí, días. sí, claro, porque de arranque estas son tasas overnight, ¿no? Entonces, la forma de construir la curva de más largo plazo es ir tomando las tasas overnight de cada día y componiéndolas, ¿no? O sea, hacer el compounding. Entonces, si yo quiero la tasa SOFR de un mes, entonces voy a tomar la tasa SOFR del día 1, entonces 1 más la SOFR del día 1 por 1 más la SOFR del día 2 y sucesivamente. Y de esa forma saco medio que el promedio de la overnight durante ese periodo. Entonces, sí, o sea, por eso hay varias consideraciones respecto a la construcción, pero digamos, lo que es indudable es que terminamos teniendo una tasa que es mucho más transparente. ¿Qué más? ¿Algo más, Santiago? Sí, claro. O sea, por ejemplo, estábamos viendo qué productos iban a afectar principalmente el cambio en esta tasa en el uso de esta tasa de referencia. Y era que, por ejemplo, en las hipotecas de bancos de Estados Unidos, en los mortgages, estaba, o sea,
tipo que 255 sale acá billones, de 300 billones, se transan a una tasa fija y solo 45 billones se tasan a una tasa que está linkeada a la LIBOR. En cambio, en los préstamos corporativos es al revés, o sea, tienes mucho mayor cantidad de préstamos que están linkeados a la LIBOR. Y acá te habla también de los retos que tienen, ¿no? O sea, el reto en el tema de hipotecas, los retos en temas de préstamos corporativos, o sea, de cambio en el uso en préstamos corporativos. Nada, te habla también de los swaps de tasa de interés en un fondo de pensiones. Entonces, por ejemplo, en lo de los swaps me pareció interesante porque te habla ¿cómo se llama? Del mark to market, o sea, del cambio en el impacto en el mark to market de un swap, por si una persona, o sea, por si un cliente quiere salirse de la posición. Si es que se cambia, por ejemplo, la LIBOR por la SONIA. Eso creo que me pareció lo más interesante. Eh, y nada, o sea, cómo va a afectar el risk management de los bancos y, y qué bancos también hay una encuesta que te dice más o menos cómo está preparado tu banco, ¿no? Si estás bien preparado si tienes un programa bien definido para el cambio y qué medidas pueden tomar los bancos para que no sea tan duro, porque todavía es recién desde el próximo año que se va a empezar a usar, o sea, que se va a dejar de usar la LIBOR, pero hay varios bancos que todavía no han empezado ni siquiera un programa, entonces eso también puede afectar bastante la liquidez del mercado. De acuerdo. O sea, hay un nivel de complejidad operativo bien pesado, ¿no? Por sencillo que parezca decir, bueno, cambio de esta a esta otra, hay una serie de implementaciones operativas, de valorización, de liquidaciones, de transacciones, etcétera, que es una cosa bien pesada de hacer. Lo que no Pero bueno, entendí bien es si, por ejemplo, si yo tengo un contrato, un préstamo a 10 años o a 20 años, que lo hice el 2015, si tengo que cambiar también esa tasa de interés del pago de cupón, o si, o si el préstamo como ya está hecho va a seguir siendo a tasa LIBOR, porque la LIBOR no sé si va a dejar de emitirse o va a seguir emitiendo, o sea, va a seguir saliendo a la luz su en valor. algún momento va a dejar de estar ahí y, y ahí es donde entras ya a un campo legal más pesado, ¿no? Porque si desaparece, o sea, en el momento que desaparezca, que probablemente suceda, ahí lo que toca es ir a ver qué tipo se llaman fallbacks provisions tiene la documentación, ¿no? Entonces, típicamente, cuando tienes un contrato, sea un derivado, un préstamo, lo que fuera, que hace referencia para algún cálculo a alguna variable publicada o mostrada por terceros, siempre tienes la posibilidad de que esa variable deje de existir o deje de publicarse o incluso deje de ser representativa, ¿no? Obviamente ese caso es mucho más difícil de probar, pero digamos, hay una serie de situaciones en las cuales la variable podría ya no usarse y los contratos siempre tienen una provisión, un follow provision que lo que te dice es qué secuencia de pasos tomas para, para encontrar la tasa que refleje esa de ahí, ¿no? Entonces, entonces ahí hay diferentes tipos de contratos y diferentes tipos de wording, ¿no? Entonces, algunos, lo que es más fácil de implementar van a ser es el que te dice que migras a una tasa de referencia igualmente aceptada, bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso como que casi que de frente te mandaría a la otra tasa, ¿no? Y en otros casos lo que te dice es que tomas en el periodo en el que no tienes esa tasa publicada, tomas la última que la fuiste tomando, ¿no? Entonces, eso generalmente va a pasar, pues, si es que, qué sé yo, estamos hablando de un índice de FX y se cayó el sistema, algún tipo de sistema y no se pudo publicar por 3 días, ¿no? Y bueno, ya se toma la de atrás. O cerraron el mercado por algún tema. Entonces es otra, ¿no? La otra es conseguir
un grupo de bancos que les pidas tú una referencia de la tasa, ¿no? Y las promedies, ¿no? Los bancos en teoría en buena fe te la dan para que tú tomes el promedio. Y así hay una serie de fallbacks en casi todos los mercados para ver qué se hace, ¿no? En este de acá, lo más probable es que los fallbacks de alguna manera te acaben redireccionando casi por default a las nuevas tasas. Pero igual sí hay no, no solamente es eso, ¿no? Sino además es cómo manejas el tema del spread, porque como tú decías, LIBOR más 2% no necesariamente tiene una equivalencia tan directa con, o sea, no tiene, la equivalencia de LIBOR más 2% no es SOFR más 2%. Incluso si quieres ponerte más técnico y tomas el promedio de diferenciales entre LIBOR y SOFR, y te sale que el diferencial es, no sé, 20 puntos, entonces, bueno, tú dices LIBOR más 2% equivale a SOFR más 1.80. Pero incluso en esa situación tienes ¿no? O sea, el efecto de la volatilidad de la software versus la LIBOR y siempre queda cuestionamientos de qué tan representativo está y qué tan justo está haciendo el cambio de spread, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas que finalmente lo que va a pasar, lo que está pasando es que de alguna manera hay mucha negociación bilateral entre contrapartes de los contratos, ¿no? Entre el banco y la empresa que tenía el préstamo, entre el banco y el otro banco que tenían pactado su swap, qué sé yo, ¿no? Y Jean-Pierre me dice, ¿crees que puedan postergar ese de la LIBOR por el COVID? No, no porque no se ha detenido ese mercado, ¿no? O sea, digamos, ningún mercado se ha detenido, ningún mercado tampoco se ha alterado. Sí, bueno, o sea, han habido caídas de precios, subidas de precios, dependiendo del activo pasivo, pero los mercados siguen operando, ¿no? Entonces, siguen operando por un lado y desde un punto de vista de generación de precios, y digamos, los bancos siguen operando, como las áreas de operaciones, las áreas de finanzas, etcétera, están ahí. Entonces, no hay nada que genere el COVID que en principio sea razón material para detener eso, ¿no? Y Andrés dice que no se van a mover igual las tasas. Me imagino que te refieres, ambas tasas no se mueven de la misma manera, la LIBOR y la SOFR. Sí, sí. En teoría sí deberían, ¿no? O sea, en teoría las dos reflejan condiciones de mercado, las condiciones de liquidez, principalmente las condiciones de liquidez de los mercados financieros, de los mercados bancarios de corto plazo. Pero sí, digamos, en la medida en que una refleja el riesgo crediticio de los bancos y la otra no, ¿no? La otra es una tasa secured. Entonces, en ciertas condiciones de mercado, no necesariamente reflejarían lo mismo, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es lo que hace que cuando uno hace el análisis, efectivamente el spread no sea equivalente, ¿no? Entonces, ahí es donde está la discusión de okay, cuál es el spread justo y, bueno, ese es el tipo de problemas que hay. Bueno, ya, Santiago, gracias por la exposición. Está claro todo. No sé si alguien tiene una duda más de esto. A ver, pasemos a esta otra cosa. No sé si vieron que el jueves Perú hizo una emisión de bonos en el mercado internacional.
sé si vieron. A ver, entonces, ¿qué fue? ¿Alguien sabe un poco de qué se trató? ¿Qué cosa emitió? ¿Cómo fue? Bueno, lo que hicieron es, emitieron 3 billones de dólares, en dólares, en dos tranches. ¿Okay? Un tranche de 5 años y un tranche de 10 años. Sí, el racional de la emisión fue financiar posibles necesidades para las iniciativas de recuperación del COVID, ¿no? En buena parte. No es que hubiera un hueco fiscal que necesitara cubrirse, era un tema más, era un tema más preventivo. Entonces, y ahí empiezan podemos empezar a sacar varias preguntas, ¿no? Como momento de salir a emitir en condiciones tan caóticas, ¿era buen momento? ¿Creen que hay alguna consideración que le vean ahí? De acuerdo, ¿no? O sea, en Pierre dice había alta demanda, Santiago dice que las tasas. Claro, ahí el tema es, lo primero es, ¿hay un mercado abierto o no hay un mercado abierto? Hay situaciones en las cuales no tienes mercados abiertos. En otras palabras, no puedes querer emitir, puedes ser la mejor empresa del mundo, pero, o el mejor país del mundo, y simplemente no hay mercado. No sé si el mercado se puede cerrar y se ha cerrado varias veces, ¿no? En la crisis financiera, por ejemplo, simplemente habían momentos en los cuales no había forma de emitir. En este caso, el mercado sí está abierto, los mercados internacionales de deuda están abiertos, obviamente con el estrés de la situación, pero están abiertos. Han estado habiendo emisiones de gobiernos y más de gobiernos de Medio Oriente. Me salió Arabia Saudita, Dubái, no sé qué. Salieron unos cuantos. De acá de la región salió Panamá hace unos días también, que Panamá tiene un riesgo similar al de Perú. Y entonces el tema es, ¿hay un mercado? Y la otra pregunta es si es que las condiciones a las que puede salir son buenas. Y bueno, simplemente viendo los resultados sí eran buenas, ¿no? Y obviamente eso ya lo sabes antes en la medida en que vas haciendo la lectura de mercado, ¿no? Pero claramente había un apetito por deuda peruana. Y no solo eso, sino que había un apetito por deuda en dólares de Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque Perú hace mucho tiempo ya no emitía dólares, ¿no? Entonces, ahora saliendo con esta emisión en dólares generó muchísimo apetito de algunos inversionistas que no habían estado metiendo riesgo Perú en su portafolio, justamente porque no habían emisiones en dólares. Y tanto así que la demanda fue así de alta, ¿no? O sea, llegó a haber estado hasta en 25 billones de dólares. Ese es el intraday del libro de propuestas del bono, ¿no? Se anuncia la emisión temprano en la mañana, y el libro, o sea, en una hora o menos ya estaba en cerca de 10 millones de dólares, se va hasta cerca de 25 billones, y en ese momento, en algún momento de la mañana, lo que típicamente pasa en este tipo de procesos es que quienes estructuran el bono lanzan un price guidance, ¿no? Que es como decir, estamos viendo que la tasa final
podría estar más o menos en estas tasas, ¿no? O sea, en este nivel, ¿no? Y lo lanzan como spread sobre el Treasury, ¿no? Entonces, aquí lo que lanzaron alrededor de las 12 fue que el tranche de 5 años estaba como 212 puntos, ambos estaban como 212 puntos, más o menos 12.5 puntos sobre Treasury. Generalmente cuando dan el guidance, algunas órdenes salen, ¿no? Porque de repente no están bajo la expectativa de tasas que querían. Y de hecho, cuando lanzaron este guidance, fue un guidance bien apretado, o sea, fue un guidance bien agresivo, en el sentido de que lo apretaron, bajaron las tasas esperadas de guía respecto de lo que venían hablando con los inversionistas, ¿no? Entonces ahí entras en un riesgo porque no sabes esta caída de acá qué tan grande puede ser, ¿no? Y no fue tan grande. Y finalmente hicieron otro guidance final más tarde, apretándolo un poco más todavía. Y finalmente, bueno, la transacción cerró en la tarde y efectivamente pues fueron las tasas más bajas históricamente a las que salió el gobierno, ¿no? Entonces, fue una buena transacción. Para ponerlo fácil, fue así, ¿no? O sea, fue un tranche 1, un tranche 2, 1 billón, 2 billones. En realidad fueron el tenor 5 años y tanto, 10 años y tanto, pero para ponerlo fácil, digamos 5 y 10, ¿no? Las tasas 2.40, 2.80, que equivalen a Treasury más 200 y Treasury más 212. Entonces, pregunta ahí, ¿no? Y los países hacen también el roadshow del bono. Sí, sí, claro. O sea, el típico roadshow de un bono de gobierno es los bancos yendo con... en algunos casos, si la cosa es muy, muy grande o hay una situación muy compleja con el ministro de Economía, pero si no, va generalmente con la persona que esté a cargo de la Dirección de Crédito Público, ¿no? Y por ahí su segundo o un par de personas. ¿Qué es IPT? ¿Dónde hay IPT? ¿Dónde dice IPT, Sebastián? No, o Jean-Pierre. IPT announcement, a ver. No sé, creo que debe ser initial price, algo. Espérate, IPT announced. No sé, no me acuerdo. Anuncian que va a salir la transacción, no sé exactamente qué. Price top. Ok, sí. La ministra tuiteó que podía tomarse como el nuevo RF de la región, es verdad. ¿Qué es RF, Sebastián? No sé, yo creo que muy pronto para decirlo, pero, a ver, que probablemente Perú sea de los únicos países que estén en condiciones de salir al mercado ahorita, sí, ¿no? Los mercados internacionales tuvieron una muy buena lectura de las iniciativas que se han hecho para el COVID. Obviamente las cuentas fiscales están bien, la política monetaria, pues, bueno, esa es la que siempre ha sido sólida y se mantiene sólida. Entonces, esa es la razón por la cual hay tanta demanda, ¿no? Pero que seamos la referencia de risk free para la región, no sé, ojalá, no sé si todavía. MEF más 100 puntos, ¿qué es eso, Roy? ¿Cómo saldría? ¿A qué te refieres cómo saldría?
Treasury más 100. Treasury más 100. No, Treasury más 200 fue. ¿Por qué? O sea, más o menos. ¿Cómo definiría una tasa de la región RIFRI? En base a un nivel, no creo que haya un nivel específico y fijo para ponerlo como benchmark. Yo no creo que nadie en la región pueda salir a Treasury más 100. Es más, yo no creo que nadie pueda salir a Treasury más 200 en este momento, ¿no? Entonces, sí, pues hoy supongo que seremos la tasa más baja, pero digamos, no es el mejor momento como para decir que, bueno, te convertiste en el benchmark de la región, ¿no? ¿Sí? ¿Fue el único país de la región que ha mantenido su clasificación? No sé. Pero bueno, puede ser. Pero ahora, siguiendo con esto, y haciendo un poquito de análisis de lo que hay detrás. Primera pregunta, ¿por qué emitir en dólares? ¿Por qué emitieron en dólares y no en soles? Es lo que han venido haciendo consistentemente y que es parte de la política de manejo de riesgos de la República del Perú. ¿Alguna idea? Realmente es un tema más de apetito de mercado. Como fundamentos tienes a Perú sólido, en principio lo perciben bien, y las políticas respecto de la pandemia las han tomado como buenas. Entonces, el riesgo país lo perciben como razonablemente bajo. Pero otra cosa es tomar el riesgo de la moneda, ¿no? En condiciones como esto. Y ese de ahí es mucho más complejo de diferir en un contexto tan volátil. Entonces, realmente ahora el único mercado que estaba abierto era el mercado en dólares, ¿no? O sea, no se hubiera podido salir a emitir en soles. No hay inversionistas que ahorita estén dispuestos a tomar una emisión de mediano a largo plazo en soles. Entonces, es la razón por la cual salieron en dólares, a pesar de que va contra la política que están teniendo en relación a la composición de monedas del portafolio, ¿no? Entonces, esa es la razón. Lo bueno es que al haber estado alejados del mercado de dólares, generó mucho más apetito. Bueno, la siguiente pregunta es si es que podrían gestionar ese riesgo que están habiendo en dólares, si podrían pasarlo a soles con algún swap. Y entonces, para hacer el análisis, ¿no? Y para ir, digamos, por las etapas en que analizamos eso, ¿no? Primero miremos la curva de swaps de tasas, ¿no? ¿Cómo están los swaps a los diferentes plazos? Entonces, creo que para el plazo de 5 años, donde ellos emitieron a 2.40, la tasa swap que refleja la tasa a la cual se puede intercambiar la LIBOR por una tasa fija, es 0.50. ¿Ok? Entonces, si la LIBOR fija 5 años equivale a 0.50, entonces la tasa equivalente flotante de una tasa de 2.40
sería LIBOR más 190, ¿no? Que es ese 240 menos el 0,50 del componente LIBOR. ¿Me dejo entender? ¿No? Véanlo del lado reverso. Si yo tengo una tasa de LIBOR más 190 y quiero fijar mi LIBOR la podría fijar en el plazo de 5 años a 0,50. Por lo tanto, la tasa fija a la que fijaría mi completa sería 2,40. ¿De acuerdo? Entonces, si convertimos las dos emisiones para fines de cálculos a LIBOR, entonces tenemos que la emisión de 5 años fue LIBOR más 190 y la emisión de 10 años fue LIBOR más 170. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya ahí lo que hemos hecho es convertirlo a la base en la cual transa el mercado de swaps. ¿Ok? El mercado de swaps simplemente transa de LIBOR en dólares a soles. ¿Ok? Y entonces de ahí nos vamos a ver cómo es la curva de swaps de dólares contra soles. ¿Ok? Y esta es la curva de swaps de dólares contra soles que refleja pasar una tasa de LIBOR de 3 meses dólares, USD LIBOR, a PEN fijo, a soles fijo. ¿Ok? Y acá hay la columna de bid y acá hay la columna de offer, ¿no? Entonces, si yo soy la República del Perú y quiero hacer un swap, ¿no? Lo que voy es donde un banco, déjame ponerlo un poquito más claro acá, sorry. Si yo soy la República del Perú y lo que hice fue ir al mercado y emití una deuda en dólares por la cual estoy pagando LIBOR más, ¿cuánto estaba pagando? LIBOR más 190. Digo, ok, me quiero ir a cambiar esa deuda a soles, sintéticamente, ¿no? En el mercado de swaps. Entonces voy a buscar a alguien que me pague LIBOR más 190 en dólares y yo le pago una tasa de soles fijo, ¿no? Y lo que refleja esta curva de acá es a qué tasa se puede intercambiar LIBOR flats, por soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 3 años, si yo quiero pasar, yo tengo una tasa LIBOR que quiero convertir en dólares y la quiero convertir a soles, ¿no? Yo necesito que alguien me pague LIBOR y yo pagar soles, ¿no? Entonces, en ese caso, yo estoy pagando la tasa, entonces a mí me van a pedir el offer de la tasa, ¿no? Entonces me van a pedir 1,70. Si por el contrario, yo lo que tengo es estoy pagando una deuda en soles y por algún motivo la quiero convertir a dólares, entonces lo que voy a hacer es buscar a alguien que me pague soles y yo le pago dólares, ¿no? Yo le pago LIBOR y le pido que me pague soles. Los soles que me pagaría ahí serían 1,50, ¿no? Porque ese es el lado del bit, es lo que yo estoy del lado en el que recibo tasa fija en soles, en el otro caso estoy en el lado que pago. Donde recibo más bajo, donde pago más alto. Es simplemente definición de bid offer. Entonces, ¿qué es lo que buscaría acá, o lo que buscaríamos acá, es decir a cuánto equivale LIBOR más 190 en soles, ¿no? Y entonces, si vamos al periodo de 5 años, ¿no? Y acá estamos del lado del offer, la tasa es 2,12, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que esta LIBOR la puedo reemplazar por 2,12%
4% en soles, correcto, y además tengo este spread que también lo tendría que transformar a soles. Para hacerlo sencillo, eso simplemente es descontar las dos curvas. Para hacerlo sencillo, realmente como es solamente un spread, ¿no? Solamente los intereses, no nos va a cambiar mucho la transformación de esto a soles. Entonces, 190 puntos de spread en dólares, digamos que se asemeja a 190 puntos de spread en soles, ¿no? Con lo cual, con esto construimos nuestra tasa en soles. Y si lo vemos luego, a lo que nos lleva es que el tramo de 5 años que salió a 2.40, ¿no? Lo podemos convertir a soles 4%, 4.02 en soles a través de un swap. Y el tramo de 2.40 fue el otro. No. 2.80. El tramo de 2.80, ese sí lo convertí bien, creo. ¿O no? A ver, vamos a ver. El swap es 0.70. Entonces, realmente esto de acá es LIBOR más 2.10, ¿no? Y si la LIBOR swap la LIBOR swapea a 2.91. Entonces es 2.91 más 2.10 es 5.01. Ok, entonces esta de acá es 5.01. Y entonces me está preguntando Roy, para asegurar alta demanda, los spread, los spread vidas son constantes como acá o cambian por plazo. Cambian por plazo. No siempre son constantes. Acá la realidad es que eso es una curva que no es muy líquida, entonces como que ponen los precios por volúmenes no tan grandes, entonces, o sea, a ver, cuando es una buena pregunta, lo de los spreads. En teoría hay convenciones de mercado, en cada mercado entre traders, que definen cuánto deberían ser los spreads que se coticen entre ellos, ¿ok? Pero definen dos cosas, el ticket y el spread. Entonces, por ejemplo, los traders de FX, de tipo de cambio, ¿no? La convención en un cierto mercado, ¿no? En el mercado interbancario peruano, la convención es que todos los traders tienen que estar siempre dispuestos a mostrar precios, ¿no? Bid y offer, con un spread de, me parece, 20 pips, ¿no? 0.0002, ¿no? Esa es una convención de mercado entre traders. Entonces, en principio, deben mostrar hasta ciertos plazos un spread y un size. Tienen que estar dispuestos a operar ese size. Eso los hacen market makers, ¿no? O sea, para que tú seas un market maker, tienes que estar dispuesto a en todo momento a darme precios, bid y offer, con un spread determinado, mínimo, ¿no? Y por un monto específico. Ahora, entonces, ese es el spread mínimo. Para que tú le puedas poner menos, le podrías poner menos, ¿no? Pero eso es más como que para transacciones que se cotizan uno a uno entre traders. Cuando ya tú publicas algo, como publicas esto en Bloomberg, estos ya son referencias de diferentes bancos. Como típicamente hay una convención de spreads mínimos, la curva va a reflejar esos spreads mínimos, pero no necesariamente, ¿no? O sea, entonces, ya yendo más directamente a tu pregunta, no necesariamente va a depender del mercado, va a depender de las condiciones de mercado, va a depender de la liquidez. Cuando es uno a uno, sí tienes esas convenciones, pero incluso cuando es uno a uno tu negociación entre traders, si hay un mercado que está demasiado dislocado, tienes entre comillas, el derecho a abrir tus puntas y a bajar tus montos, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, bueno,
acá a donde llegamos es que el gobierno podría swapear a 4.02 y a 5.01. ¿Okay? Y ahí la pregunta es, ¿le conviene swapear ahí o no le conviene swapear ahí? Entonces, vamos y miramos cómo es la curva soberana en soles. ¿No? Y para ponerlo fácil, decimos, ok, a 5 años, o 5 y tantos, la tasa en soles es 3.08% en la curva soberana. Y a 10 años, o 10 años y tantos, es 4.60%. ¿No? Y habíamos dicho que swapeando nos íbamos a... ya no... ¿Está acá? Sí. A 4.02 y 4.60. ¿No? A ver, entonces en 5 años y 10 años, con swap nos íbamos a 4.02 y 4.60. ¿No? Y el soberano a estos plazos está en 3.08 y en 4. ¿Dónde estamos? 2031, 4.70, 80, 4.75. ¿No? ¿Están de acuerdo? La tasa swap la corregimos, ¿no es cierto? ¿A cuánto nos llevó eso? ¿A cuánto nos llevó la tasa que corregimos? 5.08, ya, bacán. Ya. Entonces esto nos lleva a 5.08. Ok. Entonces, ¿le conviene swapear o no le conviene swapear? Entonces, acá a ver, la pregunta se aborda de varias formas, ¿no? O sea, típicamente, la forma de analizar, a ver, si yo quiero tomar un préstamo y la moneda ideal a la que lo quiero tomar es en soles, yo tengo dos rutas, ¿no? O emito soles directamente, o emito dólares y los paso a soles con un swap, ¿no? Entonces, mi forma de compararlo es a través de la tasa swap, ¿no? Si emito dólares, ¿a cuánto en soles equivale? Y esa tasa la tengo que comparar con cuál es mi tasa de fondeo en soles, a qué tasa el mercado me acepta soles. Entonces, en este caso de acá, lo que esto nos dice al menos es que el mercado está valorando el riesgo soles de Perú en 308 y 475, ¿no? Mientras que swapear mi deuda en dólares me llevaría a 401 y 508, o sea, más caro. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la conclusión rápida es, más me conviene emitir directamente en soles a 5 años a 308 y en dólares a 10 años a 475. Y entonces la pregunta es ahí, entonces, ¿por qué no emitieron mejor directamente soles a 308 y a 475? ¿Alguien que se le ocurra la respuesta? De acuerdo. Sí, o sea, esa es la razón, ¿no? Incluso, Jean-Pierre, ¿tú qué quieres decir? Sí, nada, iba a decir lo mismo, o sea, lo que diría es que esta deuda ya es existente, entonces al emitir más habría menos demanda del mercado.
De acuerdo. O sea, hay una curva, que es esta de acá, a la cual están tradeando estos bonos, pero están tradeando con la liquidez existente, ¿no? Con el floating, con la cantidad de bonos que existen en el mercado. Pero otra cosa es salir con una emisión de deuda nueva, donde vas a buscar nuevos inversionistas, o en todo caso los mismos inversionistas van a tener que incrementar el riesgo Perú en su portafolio, y por lo tanto va a ser más, o sea, la referencia que van a tomar no es la curva, o sea, van a pedir algún tipo de prima, ¿no? O piden un tipo de prima que por ahí es demasiado alto, simplemente te dicen no hay mercado, ¿no? Y es lo que decíamos hace un momento, en este caso no había mercado, ¿no? Entonces, esa es una razón, una razón por la cual no salieron directamente en soles, ¿no? Pero ahora, hagamos un supuesto. Digamos que la tasa swap no estaba ahí, sino estaba en otro nivel, tal que con swap hubieran llegado a, digamos, 3% acá y 4.70 acá. Ahí les hubiera convenido hacer un swap de la emisión en dólares. Ok, a ver, visto así, sí, ¿no? O sea, digamos, la respuesta rápida es sí, pero de ahí entras a analizar un poco más. A ver, lo primero es que todo esto lo hemos construido, o en este caso lo habríamos construido si esa tasa supuesta, con esa curva de tasa que vimos hace un rato de Bloomberg, ¿no? Y esa es una curva que realmente no tiene liquidez. El mercado de swaps dólares soles no tiene liquidez, y con eso me refiero a que los volúmenes que se operan, cuando alguien pone ahí, yo voy a poner mi offer en 2,5% en soles. O sea, yo estoy dispuesto a que me paguen 2,5% en soles y yo pago LIBOR. Pero esa posición que ponen ahí la hacen por 2 millones, 4 millones, 5 millones de dólares, juntas los bancos, llegas a 10, 20, 30, haces mucho esfuerzo, llegas a 50 y llegas a millones de dólares. Más esfuerzo, manejas la posición gradualmente, vas cubriendo de a poquitos, llegas a 200 millones, 300 millones. Y llegar a cubrir 3 billones de dólares, no hay manera que lo puedas hacer, ¿no? O en todo caso, no hay manera que lo puedas hacer a esa tasa ahí. Tendrías que hacer una estrategia de hedging gradual, en el tiempo, en un periodo más o menos largo de tiempo, y finalmente no vas a tener mucha certeza de a dónde te va a llegar. Obviamente lo que va a pasar ahí es que el mercado se va a presionar y la tasa de swap va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Mientras vayas ejecutando, lo vas a ir ejecutando más caro y no sabes, bueno, finalmente a dónde te va a llevar tu precio, ¿no? Entonces, uno es un tema de liquidez para hacer una emisión tan grande como esta. Dos, uno que también se puede preguntar, ok, ya, bacán. Imagínate que sí hay liquidez, ¿no? O que es un monto mucho más chico. Entonces no es el gobierno, sino es un corporativo, que esos 50 millones de dólares. Entonces el corporativo ve y dice, man, ya, acá me ahorro 8 puntos, acá me ahorro 5 puntos. Ahí te preguntes, ¿realmente 8 puntos o 5 puntos me vale el esfuerzo de entrar en un derivado de largo plazo, todo lo que esto conlleva en términos documentarios, en términos operativos, etcétera, etcétera? Estoy consumiendo también mi línea de crédito con el banco, en el derivado, etc. Entonces, hay una serie de consideraciones que entran a la ecuación, especialmente si eres un corporativo, que no necesariamente que no necesariamente hacen que sea tan directa la decisión de convertir o no, ¿no? Espérame un segundito, por favor, espérenme un segundito rápido.
¿Ok? Entonces, esa es una consideración importante, ¿no? 2019E de los bonos, ¿qué quiere decir? 2029E de los bonos, ¿qué quiere decir? Pucha, ¿por qué haces preguntas difíciles? ¿Ah? No, eh, la verdad no estoy seguro. No estoy seguro. Sí, pero ¿por qué interpolarían ese punto y no otros puntos, no? Ah, no, claro, pero tampoco hay 2033, ni tampoco hay 2039. ¿Ya entendiste, Jean-Pierre? A ver, explícame, porque yo no. No, no, profe, lo que me refería es que ya había entendido eso de por qué no pondrían para los demás y por qué justamente 2029 sí. Ah, ya, y Santiago dice que es a 10 años el bono soberano, pero 2029 no. Pero es que no es 10 años, pues 2029, ¿no? Son 9 años, ¿no? O sea, más me haría sentido que hubieran puesto un 2030, ¿no? Bueno, en fin, ya, déjame que te lo trato de averiguar. Bueno, ya, entonces lo que decíamos es, la decisión no es tan directa, especialmente si eres un corporativo, un corporativo, ¿no? Si eres un inversionista sofisticado, un hedge fund, lo que fuera, y estás, digamos, buscando arbitrajes en la curva y tomar ganancias, ahí sí, o sea, y además tienes la infraestructura para ejecutar con facilidad swaps, tienes las líneas de crédito disponibles, la documentación ya firmada y simplemente ejecutar un swap es tan sencillo como comprar o vender dólares. Sí, pues por un punto básico lo vas a tomar una u otra decisión. Si eres un corporativo, no tanto. Y la última consideración es la última consideración es. Espérense, se me fue la idea un toque, ¿ah? 5, 10 años. Ah, ya me acordé. La otra consideración es cuál es la expectativa que tienes sobre lo que vas a hacer con esa deuda. ¿Ok? ¿Es una deuda que piensas tener vencimiento o que lo que esperas es que la vas a tener a vencimiento? ¿O es una deuda que crees que vas a matar muy rápido, reestructurar muy rápido? Porque eso hace una gran diferencia en si tomas o no la cobertura o qué tipo de cobertura tomas, ¿no? Pero si tienes una deuda que tienes mucha expectativa de que, bueno, la voy a repagar de acá a un año o voy a reestructurarla, si te amarras a un swap, lo que va a pasar es que eso te va a generar rigidez en tu posibilidad de salirte del préstamo o reestructurar el préstamo. ¿Por qué? Porque estás atado a un swap que va a tener un valor de mercado y por ahí que en el momento en el que quieres hacer algo con la deuda, no se va a ver bien ese valor de mercado del swap y te va a ser muy costoso deshacerlo. Entonces, esa es parte de la ecuación también. En el caso de la República del Perú, por ejemplo, ellos son muy activos haciendo canjes de deuda, la liability management de su deuda. Entonces van canjeando bonos de 5 años por uno de 8, retiran del mercado uno, ponen otros, precancelan, o sea, hay una serie de cosas que se hacen. En este caso puntual, lo que el gobierno quería era hacerlo lo más corto posible, ¿no? De hecho, donde estaba la demanda grande, era en 30 años. Y en 30 años es donde han salido todos los gobiernos en las últimas semanas. Pero Perú no quería lanzarse a 30 años porque no querían amarrarse en una deuda en dólares que iba contra su digamos, su manejo de estructura de deuda. Y en todo caso quería hacerlo lo más corto posible para después hacer algún tipo de manejo y retirarlos del mercado o cambiarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, incluso si hubiera absorbido el swap, quizá podría haber sido una consideración sobre hacerlo y no hacerlo.
Y la última consideración, ya no consideración sobre el ahorro, no, la última, el último criterio a pensar sobre la validez de hacer esta operación en dólares tiene que ver con qué tanto me pega en mi estrategia de monedas, ¿no? Y cómo me agarra. Y ahí realmente el gobierno ha sido bien efectivo en ir subiendo la composición de soles del portafolio de deuda, ¿no? Entonces, hace pocos años estaba alrededor de 40-45% los soles, por ahí un otro 45% dólares y un 10% entre euros, yenes, etcétera, ¿no? Hoy hay más de 60, como 63% de la deuda en soles, que es un nivel bastante razonable. De hecho, irte a 100% en soles no necesariamente es la mejor estrategia, ¿no? Desde un punto de vista riesgo-retorno medido como ahorro, porque hay algunas monedas que tienen tasas mucho más bajitas, ¿no? Versus el riesgo que te implica eso. Y de hecho, la intención del gobierno es llevar esta proporción de soles a 70-75%. Entonces, tan lejos no está, tan mal no está en estructura de deuda. Meterle 3 billones no los mata, meterle 3 billones en dólares no altera materialmente la estructura de deuda, ¿no? Entonces, a ver, el bottom line de esto es que fue una emisión muy buena, o sea, los resultados fueron súper buenos, y desde un punto de vista de manejo de riesgos, no había mucho margen de maniobra para hacer algo distinto, ¿no? En buena hora que el mercado estaba abierto para un monto en dólares, pero pretender que tener soles abiertos a largo plazo, poder hacer un swap en términos de la liquidez que hay ahora en el mercado medio complicado, ¿no? Entonces, digamos, para lo que había, probablemente esto fue lo más eficiente que se podía haber hecho. Y entonces, fue una mentiraza eso de que terminamos ahora temprano, pero no fue intencional, ya son las 9:10. Así que terminemos con esto y el lunes hacemos el case study de Sumitomo que les mandé. Pero please léanlo para poder tener una interacción sobre el caso. Y así que ahora, bueno, gracias por la clase y váyanse a jatear. Yo también me voy a dormir.